parece una novela negra, un policial negro, pero no lo es estricta realidad. Y cada vez que se suman detalles y se conocen los pasos previos a una historia que era desconocida. Empezamos contando que encontraron huesos en una casa donde presuntamente había vivido Cerati, y después supimos que no era la casa de Cerati, pero sirvió como referencia para que una familia se reencuentre con una historia que tenía perdida, que no tenía cerrada, que tenía abierta, y al mismo tiempo poder saber qué pasó. ¿Qué pasó? Todavía no se sabe, pero podemos imaginarnos, porque estamos más cerca de la verdad a pesar de que pasaron 41 años. Y nos metemos de lleno en esta historia con Verónica Rosales. Y todavía faltan algunas piezas. Se ha avanzado mucho en la investigación, pero también, Guille, estamos hablando de una familia que por estas horas, además del cansancio claramente que tienen, está transitando el dolor lógico de haberle puesto nombre y apellido a esos restos de los cuales justamente mencionas que se encontraron en esa casa. Es una familia que buscó a Diego Fernández Lima por 41 años y ayer lo contábamos también, el padre de Diego, no lo digo de manera poética, literal, murió buscándolo en bicicleta, fue atropellado por un auto, y directamente termina con la vida de este hombre que buscó a su hijo y además tenía una libreta de anotaciones. Iba buscando cada dato, dónde podría llegar a haber rastros o algún dato de algún vecino que lo haya visto, ¿no? 2 años después, la familia dio una nota a la revista Esto, que publicaba Héctor Ricardo García de espaldas. El papá llegó a creer que había sido víctima de una secta en su momento. Su mamá, nos contaban, nunca cortó la línea telefónica porque esperaba que en algún momento pudiera aparecer. Pero esta historia con el tiempo obviamente se va lavando, como cuando le tirás lavandina a la ropa, los colores van desapareciendo y empieza a pasar a ser un recuerdo. Solo aquellos que tienen familiares desaparecidos durante muchos años pueden entender esta historia, donde el capítulo no termina de cerrarse y donde alguien en algún lugar de la mente espera que aparezca. Pero tenía una vida. Cuando uno se entera que era un chico de 16 años, que iba a la escuela, que jugaba en Excursio, que era querido en el barrio, que era querido por sus amigos, que le decían el gaita o el gallego, uno se da cuenta y toma dimensión real de lo que fueron al principio unos huesos, un reloj Casio y una moneda japonesa con un corbatín encontrados debajo de una pared que se desmoronó. Y además una pieza fundamental ha sido la declaración de un compañero de los dos. Estoy hablando también de Christian Graf, que es quien vivía en esa casa y que por estas horas todo apunta a esa familia, a la familia Graf. Pero ese compañero que vive en el exterior, atención, porque no es la única persona que va a dar testimonio en las próximas horas. Se están sumando más compañeros que conocían a ambos. Porque había un grupo, enseguida vamos a hablar, dicho sea de paso, con Javier, que es el hermano de la víctima en este caso. Pero había un grupo donde se conectaban los viejos compañeros de secundario y obviamente acá se refresca toda la historia una vez que conocen quién es, porque los Graf viven ahí desde la década del 70 y eran compañeros de la escuela, iban a la misma escuela, es decir, no hay mucha vuelta en esta historia, solo que los detalles deberían revelarse. Digo deberían revelarse porque solo los delitos de lesa humanidad, en el caso de este tipo de homicidios, de desapariciones, son imprescriptibles. Exacto. Es decir, solo en esos casos, cuando es un delito común, de índoles común, como ocurrió en este caso, prescribe a los 20 años y pasaron desde ese momento, lamentablemente, el doble. 41 años. Exacto, pero la verdad siempre es importante para aquel que la busca, la verdad y la justicia, que de alguna manera a veces la justicia simplemente se repara conociendo la verdad. Claro, totalmente. Esa familia que ha vivido y sigue viviendo ahora tiene de alguna manera un cierre, pero hay una pregunta que los persigue. ¿Qué pasó? ¿Y por qué? Son dos preguntas claves también ahora, conociendo esta historia, que se quiere obviamente descifrar. ¿Qué pasó? El fiscal está trabajando con muchos testimonios, pero además quiero decirte que hay fotos para ponerle cara a la historia de Diego. ¿Quién era Diego? Ya hablamos con el hermano y le agradecemos esta espera y le agradecemos también a Javier que nos dé la posibilidad de mostrar estas fotos, que son exclusivas, que le dio a Verónica Rosales, que no viste en ningún canal de televisión ni en ningún medio y que forman parte de la intimidad de su familia. Por eso lo agradecemos de corazón, porque sabemos que están detrás de una historia, detrás de una búsqueda que empieza ya a clarificarse, pero detrás, insisto, de esos huesos que encontraron,
hay una historia, hay una persona, hay alguien que tenía un destino, que tenía un futuro, que lamentablemente se truncó en esa casa. ¿Las vemos? Dale, vamos a compartir con todos ustedes. Allí está, este es Diego Fernández Lima. Esta es la del carnet de Esta es la del ¿no? carnet, exactamente. Claro. Ahí está de niño. Ahí es de niño, exacto. Esto está en la casa en portarretratos y ahí está un poco más grande. La habitación de Diego Fernández Lima está impecable. Mira, ahí está jugando al fútbol. Y ahí está jugando al fútbol, bueno, una de sus pasiones, ¿no? Cuando ya más grande, jugó en excursionista, bien digo. Y ahí está, estas fotos que las tiene la madre, grande, en el comedor, o sea, ha convivido con toda esa familia después de 41 años, ¿no? Sigue estando. Claudio Robin está en el móvil. Guille, ubicados en el barrio de Coglan, la puerta de la casa donde vivió toda su vida, Diego. Su corta vida, lamentablemente, salió de acá rumbo al colegio industrial, nunca volvería. Ahí repasábamos las fotos. Javier, el hermano, te seguís emocionando cuando hablamos de Diego. Me decías un cuarto que permanece intacto como lo dejó aquel día, ¿no? Sí, buen día, perdón, tengo muchos altibajos y hace días que estoy muy sensible y no, perdón. No, totalmente, recuperate, son días difíciles, sí, estás sin dormir también, me comentaba. Escucho a ellos hablar y se remueve todo el tiempo, pero sí, bueno, yo estoy durmiendo en la cama que era de Diego, que dormía Diego, siempre, hasta el último día que se fue. Porque volviste a acompañar a tu mamá. Estoy con mi madre, estoy con mi madre en estos momentos, sí, obviamente, para no dejarla sola. Porque también ella hoy se levantó muy sensible, está ahí llorisqueando, pobrecita. Vio un poco de cosas de redes que le mandaron. Yo hace 3 días que no veo la tele, no... Nada. Complicado. Y si ahí los está escuchando, vos lo recibís bien. Dale, sí. Gracias, Javier. Ante todo, gracias por atendernos, porque sé que son horas difíciles y la verdad es que nosotros somos insistentes y te agradecemos de corazón que nos des estos minutos. Se lo agradezco a ustedes por estar siempre. Ahora, durante mucho tiempo vos vivís con una historia, que empieza a ser parte de la historia de tu familia y convivís con eso. No te digo con naturalidad porque la desaparición de un familiar me ha pasado, después apareció 25 años después, vivo, que es como algo que está latente en la familia pero que no tiene resolución. La familia vive con eso. Ahora, de repente esta noticia cambia el panorama. Yo entiendo la angustia de toda tu familia, entiendo tu angustia porque esto refresca todo, esto te hace acordar a esos días, eso te hace acordar a cuando tenías 10 años, te hace acordar a tus viejos vivos, te hace acordar a la temperatura de ese día, te llevó a ese día sin ninguna duda. Sí, me hace también acordar todo el dolor de 41 años seguidos, llevándolo a cuestas desde ese día, desde que fui creciendo y crecí con toda esta tristeza en el alma, por eso... estoy sensible a veces me río, yo no soy así, la gente que me conoce sabe, no soy así. Siempre me gustó, siempre estuve riendo, me gusta tratar de vivir la vida lo mejor posible, a pesar de todo esto, hasta hace 3 días, ahora por lo menos en parte sabemos que Diego ya en cualquier momento nos vamos a juntar con los restos de él y ir cerrando un capítulo. Duro, doloroso, que una herida que no se va a cerrar nunca, pero bueno, es muy triste todo. Te escucho, te digo, se me pone la piel de gallina. Vos te acordás bien, porque a los 10 años uno tiene memoria, se lava un poco el recuerdo, las cosas como son, uno empieza a recordar bien desde los 14 años. Pero sí te debes acordar qué estabas haciendo ese día, cuando te enteraste que tu hermano no volvía, y qué te dijeron tus padres, cómo te contaron esa historia, cómo quedó grabada en tu memoria. El día que pasó, que se fue a las 2 de la tarde acá, yo justamente estaba en el colegio, porque iba a la tarde. A la noche, ahí empezó la preocupación, porque no venía. Nosotros a las 8, ya sabía mi hermana, él, teníamos que estar para cenar, o si no avisar de alguna manera, porque no había celulares, nada, hacer una llamada. Y después, empezó a haber gente y ahí me fui. No me querían contar, me decían que se había perdido. Y después me fui enterando con el paso del tiempo y nada, acá estamos, esperándolo, pero ya no. Hace 3 días que sabemos que está descansando en paz con mi viejo, mis abuelos, todos. ¿Te acordás la última vez que lo viste? ¿Fue ese día? No, el día anterior.
porque a la mañana se fue al colegio, yo me levanté tarde y después yo al mediodía me fui al colegio, a la primaria que iba yo. Javier, primero quiero agradecerte la confianza sobre todas las cosas porque, bueno, ayer estuvimos charlando, chateando, mandaste las fotos. Primero eso, en medio del cansancio, agradecerte esta confianza. Pero quiero preguntarte también por tu mamá, que es una señora mayor, es una señora grande. Vos decís, lo esperábamos siempre. Ella se asomaba al balcón, ella salía a la calle. Contanos un poco esto y el dato de la línea de teléfono que nunca sacaron, me parece que es un dato desgarrador. Y una madre siempre con esperanza de que él me decía, ella pensaba que estaba vivo, se asomaba a la ventana cada rato, y el teléfono sí nunca lo quiso dar de baja, nunca lo quiso sacar por ese motivo, por si llamaba a él, a alguien, alguna noticia. Y hoy, bueno, hoy tiene 87 años ya, está fuerte por cita, hoy se levantó. Bueno, yo estoy levantado temprano, no dormí mucho y estuve con ella, también hace muy sensible y hoy estaba medio ahí llorando. Por eso yo también ahora estoy, más allá de todo esto me debilita un poquito, pero ella también está hoy sensible, sobre todo hoy. Javier, claramente con el diario del lunes es más fácil. Uno hoy ve la historia y dice, ¿cómo a nadie se le ocurrió, no? Un compañero de escuela, un amigo que nadie pudo haber vinculado a la historia, pero bueno, a veces eso pasa, ¿no? No había cámaras de seguridad, no había celulares. Antes vos ibas a la casa del amigo y le golpeabas la puerta directamente, no es que a veces no tenían teléfono, no todo el mundo tenía teléfono. Ahora con el diario del lunes decís, pero ¿cómo no se nos ocurrió, no? Que pudiera haber pasado esto. Pero bueno, estaba cerca la historia, era súper cercana. Sí, no. Se está cortando, no, lo escucho cortado, perdón. El tema de cómo, si en ese momento no sospecharon sobre compañeros, no eran otras épocas también, muy difícil todo, pero en ese momento, ¿cómo fue? No, sí, se averiguó todo lo que se pudo, no había redes, no había nada. Hablaron con los compañeros, no sé si, bueno, hablando con mi mamá, estaba... Sí, con la respuesta está saliendo a la Perdón. No, tranquilo. Hablando con mi mamá, bueno, ayer medio que le dijimos el nombre, no lo recuerda, obviamente, tiene 87 años, no recuerda ese nombre. Y bueno, gracias, como decían anteriormente, gracias a todo esto se están comunicando a la Fiscalía todos los amigos de Diego de esa época y están dando información importantísima. Yo no los conozco, espero algún día poder abrazarlos uno por uno y decirle gracias. Pero gracias a ellos, bueno, nos estamos enterando de todo esto, de esta persona y que era compañera de ellos del colegio, acá del Almirante Brown, del ENE número 36. Diego, el hecho de que el caso esté prescripto, vamos a suponer que se conozca la verdad, me parece que estamos muy cerca, la verdad está a la vuelta de la esquina, eso está más que claro, solo los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, es decir, que aunque conozcas la verdad, nadie va a pagar por esta situación. Aunque sea, ¿te tranquiliza esa verdad? ¿Haber llegado a la verdad? Yo hablé con otros medios y se me ocurrió, bueno, como está la ley Piazza para que no prescriban los abusos a menores, yo decía la ley Diego, para que por lo menos no prescriba si se aparece un desaparecido y se sepa quién fue, que esté vivo y poder juzgarlo y que la ley le caiga con todo el peso. Pero nada, yo lo único que sí, obviamente necesito verdad para poder estar un poco más tranquilo, mi mamá y todos, pero nada, y que si no hay justicia, que no se puede hacer con nada con la justicia, que la justicia de ellos, o al que fue, que quede en manos de Dios. No puedo, no sé, yo creo que Dios se va a ocupar de eso. Javier, han sido protagonistas y son protagonistas de una historia increíble. Te mandamos un abrazo grande y ojalá sirva para llevarle paz a la familia. Ojalá. Gracias por todo, gracias por estar.